Muy buenas tardes para todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Bienvenidos a nuestro martes de bienestar y desarrollo personal. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y que podamos conocer un poco más acerca de esos temas tan interesantes que por supuesto nos competen a todos. Y hoy tenemos una invitada muy especial, es una invitada de la casa también. Ella es Luz Adriana Hoyos, es magíster en historia, periodista cultural y curadora de arte, docente e investigadora de arte, género e historia cultural y por supuesto curadora de la Galería La Pared de nuestro Club Campestre de Cali. Además fue ganadora del premio de curaduría 50 años del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá en el año 2016. Luz Adriana, muy buenas tardes y bienvenida. Hola a todos los socios, buenas tardes. Gracias Lorena por la invitación, gracias al Club Campestre y bueno, espero que podamos iniciar un poco con esta aventura de conocer cómo mirar una obra de arte, que siempre es muy interesante y muy enriquecedor y que a veces un poco nos confunde un poco cómo saber y cómo acercarnos a una obra. Para eso pues estoy aquí hoy acompañándolos y bueno, espero que les pueda dar algunas luces y algunas directrices de lo que uno puede esperar. Justamente, Luz Adriana, Vale. ¿cómo analizar una obra de arte? Es nuestra conferencia para hoy, martes 1 de diciembre. Así que adelante con toda esa información y como es habitual, las preguntas las tendremos al final de la conferencia. Volviendo al tema, yo quisiera un poco como contarles de qué se va a tratar la conferencia, qué es lo que quiero mostrarles, porque tenemos poco tiempo. Normalmente estas conferencias sobre arte siempre son largas, duran 2 horas, hay mucho que mirar, mucho que decir. Entonces, la idea en estos 40 minutos es darles algunos tips basándome en 3 obras importantes de la historia del arte para que ustedes puedan saber cómo acercarse a partir de estos ejemplos, entender cuáles son esos niveles de lectura que tenemos y cómo qué preguntas o cuando yo me enfrento a una obra de arte, qué debo mirar, qué debo ver o qué debo investigar. Porque básicamente en estas miradas lo más importante es saber sobre la obra. Es lo más enriquecedor y lo que nos dona mucho más que la propia obra. La obra obviamente habla por sí sola y en el arte contemporáneo el espectador tiene mucho que ver en cómo se relaciona y dialoga con esa obra. Pero cuando nosotros sabemos a qué exposición vamos a ir, quién es el artista, qué tipo de arte o movimiento es el que hay. Cuando nosotros vamos sabiendo esas cosas a un museo, a una exposición, nosotros entendemos mucho más y disfrutaremos mucho más y nos sentiremos menos perdidos si sabemos. Entonces, primero que todo, o digamos el consejo mayor es que cuando ustedes vayan a los sitios culturales, a los museos, a las salas de exposición, lo primero que deben hacer es saber qué van a ver. Y si no saben y llegan, en ese momento los museos o las salas por lo general tienen unos textos o tienen algunos folletos. Es bueno leer porque así nuestro recorrido por la exposición va a ser mucho más enriquecedor. Con mis alumnos yo tengo ese juego y es empezar a mostrarles diferentes obras de arte y que ellos me cuenten qué ven, qué miran, qué les parece. Cuando una semana después los pongo a investigar sobre esa obra de arte, al volver es importantísimo cómo nosotros podemos ver la diferencia y enriquecernos con todo lo que es la obra de arte, porque tenemos la información. Entonces, es muy importante. Ahorita yo les voy a mostrar una pequeña presentación basada en 3 obras diferentes de la historia del arte. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes la puedan ver. Y basándonos en eso, vamos a hacer los diferentes ejemplos y los diferentes cuestionamientos que podemos tener al enfrentarnos a una obra. Aquellas obras que no conocemos, qué podemos entender, qué podemos mirar,
que nos puede dar pistas para entender, ¿vale? Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Se está viendo la presentación? ¿Sí, Lorena? Sí. ¿Sí? Sí, se está bien. Entonces, bueno, esta conferencia la titulamos ¿Cómo analizar una obra de arte? Bueno, eso es como una gran pregunta, porque hay muchas maneras de mirar una obra. Aquí puse 3 obras distintas. Esta que ven aquí es La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Es una obra muy importante del romanticismo francés, que marca, digamos, un hito, digamos, en lo que es las obras de arte históricas, siendo una alegoría en sí misma. La segunda obra que ven aquí va a ser la obra del Guernica de Pablo Picasso. Son obras que seguramente algunos de ustedes conocen. Son obras que yo conozco muy bien porque las he visto de primera mano. Y por eso quiero como contarles lo que uno se encuentra al verlas y también lo que uno debe mirar de estas obras. La tercera obra que ven acá ya es una obra de arte contemporáneo, una escultura muy importante, que es una escultura que se llama Mamá, del artista franco-americana Louise Bourgeois. Bueno, ¿cómo será que miramos estas obras? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué es lo primero que debemos preguntarnos al mirar una obra? Hay muchos teóricos del arte, ¿no? Y de la historia del arte, y de la teoría del color, de la composición, de los simbolismos, ¿no? Con los cuales uno, digamos, puede encontrar o basarse para hacerle preguntas a una obra. Panofsky, ¿cierto? Hauser, muchos otros que son, digamos, contemporáneos, los críticos de arte. Creo que de todo un poquito vamos a ver aquí, porque pues no podemos ponernos a hacer, pues, digamos, una clase teórica, pero sí puedo darles, digamos, las pistas a partir de lo que plantean, digamos, estas personas. Todas estas personas llegan a un acuerdo. Y es que tenemos que mirar la obra con 3 niveles de lectura. ¿A qué me refiero eso? Eso es como cuando uno ve una obra y luego se pone unas gafitas de un color y ya ve la obra con otros colores. Y se pone otras gafitas y la ve con otros colores. Entonces, hay 3 niveles, digamos, importantes que debemos tener en cuenta al mirar una obra. Un primer nivel de lectura, que sería el de la presentación de la obra. Son, digamos, todas las características formales. Y eso lo vamos a ver en un momento, como de qué año es, quién la pintó, a qué movimiento pertenece, ¿no? Un segundo nivel de lectura, que es ya el análisis de la obra. El análisis de la obra es cuando yo me pregunto qué es lo que yo veo ahí, ¿sí? En diferentes términos. Puede ser en términos de lo que ocurre en la escena, en términos de la composición, en términos de la iluminación, ¿sí? Diferentes cosas y puntos. Y el nivel de lectura número 3 sería la interpretación. No es lo mismo que el análisis. ¿Por qué? Porque la interpretación es la que nos muestra los simbolismos escondidos y un poco eso que el artista quería mostrarnos y los significados que quería darle a esa obra. Ya este nivel de interpretación de la obra es un nivel que exige investigación y que exige un criterio y un conocimiento de las obras. ¿Por qué? Porque es cuando ponemos, digamos, la mirada crítica frente a la obra. Este nivel de interpretación ya es el nivel de los historiadores del arte, ¿cierto? De los críticos de arte, ya es un nivel mucho más avanzado, al que uno puede llegar investigando y conociendo mucha información de la obra, ¿sí? Y conociendo también información de cómo mirar. Bueno, entonces, teniendo claros todos estos elementos de análisis y cuáles son estas lecturas a partir de la obra, podemos seguir a esa primera presentación. Vamos a comenzar con la obra del Guernica, de Pablo Picasso. Entonces, ¿qué vemos en la presentación de la obra? ¿A qué nos referimos allí? La información técnica.
digamos, todo lo que nos muestra qué es esa obra. El autor, el título, cuándo se hizo esa obra, cuál es la técnica utilizada, las dimensiones, dónde está. Es importante saberlo porque hay obras que tienen una historia que uno ni se la imagina. Por ejemplo, la del Guernica es una historia larguísima para llegar donde está en este momento en Madrid. El género, el tipo de tema representado. Por ejemplo, si esto es un paisaje, si esto es, ¿qué tema es? ¿No? Mitología, si es una alegoría, si es un paisaje, si es una naturaleza muerta, si es un cuadro histórico, ¿no? Entonces allí ya empezamos a mirar todas estas pequeñas cositas y a qué movimiento pertenece. Luego está, digamos, esta dimensión que de alguna forma nos la impone historiadores del arte como Arnold Hauser en su Historia Social del Arte. Nos dice, es muy importante el contexto de la obra, cuándo fue producida y por quién y en qué campo fue producida. En ese sentido, hay otros historiadores de la cultura, ¿no? de la historia cultural, como Michel de Certeau, que nos habla del lugar de producción de las obras. Esto define muy bien cuál es el mensaje que está detrás de esa obra, ¿sí? Como también de cualquier obra que se haga, obra literaria, obra artística, cualquier, digamos, libro que se haga, siempre tiene detrás una época que nos dice unos discursos políticos, religiosos, simbólicos, que nacen de acuerdo a el siglo o la época que se vive, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta ese componente porque es el que enriquece la mirada hacia una obra. No solamente podemos, ¿por qué no la enriquece? Porque podemos entender qué vestuario se usa. Por ejemplo, cuando vemos las obras del siglo XIX de las mujeres en el Museo Nacional, por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros podemos ver ahí que hay mujeres vestidas de negro, y pensaría, de negro o colores oscuros, pensaríamos por nuestra época que puede ser mujeres que están en un duelo, ¿cierto? Pues no, resulta que las mujeres que aparecen vestidas con colores oscuros en 1919, digamos en 1890, 1850, como en ese segundo periodo del siglo XIX, es porque están casadas. Todas las mujeres casadas en ese periodo debían aparecer con vestidos oscuros y el cabello recogido. Los colores claros eran para las mujeres más jóvenes y el pelo suelto también. ¿Sí? Entonces, vemos que hay una paleta de color ligada a un momento y a una época histórica y un simbolismo de cómo mostrar diferentes personajes. Entonces, el contexto, digamos, para mí es además de que soy historiadora, para mí es una de las partes más importantes para juzgar una obra de arte. Bueno, sigamos. Aquí tenemos, por ejemplo, la obra del Guernica, de Pablo Picasso, ¿sí? Una obra que, digamos, una de las obras más importantes del arte moderno, que abre paso también como a lo que viene después, ¿no? O sea, es una obra usada, es una obra con mucho, digamos, hecha con mucha valentía y mucha osadía, y además mucha honestidad. Es una obra que nos muestra un momento histórico importante. Guernica es una población del norte de España. El norte de España era donde se caracterizaba que estaban, digamos, los rojos, ¿cierto? Durante la época antes, digamos, del gobierno franquista. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, los aviones alemanes prueban en una pequeña población, que es Guernica, sus aviones, ¿sí? Los alemanes prueban sus aviones en esa población, una noche. Entonces lo que vemos en la obra de Pablo Picasso, que además perteneció al Partido Comunista toda su vida y tuvo que vivir y emigrar en España y vivir en París, precisamente porque es un emigrante, porque es un exiliado de su propio país. Él hizo esta obra teniendo en cuenta ese momento histórico particular y lo que debió sufrir la población civil en ese instante, de ese bombardeo una noche en Guernica. Es una obra que está actualmente en el Museo del Reina Sofía en Madrid, pero que hizo un largo recorrido para llegar allá, porque la obra estuvo antes en Estados Unidos, en Nueva York, por muchísimos años,
Es después de que cae, digamos, el gobierno de Franco, que vuelve la obra digamos, a Madrid, que sería al país, digamos, original donde debería estar. Es un óleo sobre tela de 7 metros, casi 8 metros por 350 centímetros, 3.50 metros. Es una obra magna, digamos, de la historia del arte español y de la historia del arte moderno. En el Museo Reina Sofía está diseñado específicamente para que todas las personas que visiten ese museo lleguen a esa obra, porque las escaleras, ese museo, todas las escaleras van hacia donde está la obra. La obra, digamos, estrella e insignia del museo. Y es muy importante porque, de hecho, pues es un documento también y un testimonio de la memoria, digamos, de la guerra. Digamos que se puede inscribir en el cubismo, pero digamos que tiene parte, digamos, para mi concepto, parte de líneas cubistas. Sin embargo, pues ya estamos a puertas ya del movimiento, digamos, ya del modernismo y de otras, digamos, otras perspectivas de lo que viene en el arte moderno. Aquí yo les traje un poco como para analizar el contexto, unos pequeños textos que nos ayudan a entender. Cuando uno mira el contexto de la obra, uno no solamente tiene que mirar, digamos, cuál es el contexto en el que fue hecho, sino también por qué fue hecho. Y ese, digamos, sería el contexto interno de la obra. Y es un poco lo que les traigo aquí, y es la historia del Guernica. Fue un encargo del director de Bellas Artes, ¿sí? A petición del gobierno de la Segunda República Española para ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de 1937 en París. Pero a raíz de la dictadura de Franco, durante la década, Picasso dejó que la obra fuera custodiada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, hasta 1981 la obra se mantiene allí y luego es devuelta a España, donde se expuso en el Casón del Buen Retiro, y luego en 1992, fíjense todo el tiempo que pasó, la pusieron ya en el Museo Reina Sofía, donde se encuentra actualmente. Esas serían, digamos, las circunstancias internas que mueven el contexto de esta obra. ¿Cuáles serían las circunstancias externas? Lo que les acabo de contar. ¿Por qué se realiza? ¿Cuándo se realiza? Y tiene que ver con un hecho particular histórico que ocurrió en España en 1937, durante la Guerra Civil Española. Bueno, entonces, nos vamos hacia el segundo, digamos, nivel de lectura o análisis de las obras. Lorena, tú me vas recordando el tiempo porque no sé si vaya bien. Bueno, entonces, el segundo, digamos, análisis donde cómo nos vamos a acercar a esta obra es preguntarnos por la parte del análisis. En la parte del análisis, nosotros, lo que sea, digamos, si es una obra de arte, una pintura, un grabado, un dibujo, ¿sí? O sea, un cuadro bidimensional, o una escultura, ¿cierto? O un objeto, o una instalación, siempre tenemos que describir lo que vemos y lo que está representado allí. ¿Cuál es la escena, la composición, la iluminación? Si es el caso de otras cosas que no son específicamente los cuadros o las pinturas, pues entonces uno se pregunta por los materiales en que están hechos, ¿sí? Por la disposición de las piezas, por lo que vemos allí. Esa es la descripción o el análisis de lo que vemos. Entonces, esta es una obra, por ejemplo, aquí yo les traigo como diferentes momentos del cuadro, ¿sí? Uno empieza por mirar el cuadro, escudriñarlo, ver qué hay allí, entenderlo. Entonces vemos que este cuadro tiene como 3 o 4 momentos, está hecho con un nivel de horizontalidad, ¿cierto? En donde todo tiene la misma importancia, sin embargo, nos lleva a la mirada a una sola cosa y ahora se los voy a mostrar. Digamos esta primera parte, y aquí con la flecha se los muestro, que es la primera parte que está aquí. Vamos a ver un toro, una mujer y un niño, ¿no? Una mujer llorando, desgarrada, con un niño muerto en sus brazos, y el toro, que representa el toro, y eso lo vamos a ver en el tercer nivel. El toro va a ser ese poder autoritario, ¿no?
que pisa y que emerge, ¿no?, dentro de el cuadro y que se impone como el poder y el peso, ¿cierto? La dictadura franquista, lo que viene, digamos, para la historia de España. Aquí, por ejemplo, podemos ver ya la zona central, miren aquí, en esta parte de arriba, ¿sí? Ustedes pueden ver lo que yo les mostré ahora, que es el toro, la madre y el niño. Y aquí en esta zona como central, ¿cierto? Ustedes pueden ver varias cosas importantes. Van a ver el caballo. Este hombre que está pisado aquí, con una flor que sale de su mano y una espada. Este que sería como una luz de quinqué, que es una luz que se prende cuando no existía, digamos, la bombilla eléctrica o la electricidad. Y esto que ven acá, ¿sí?, que sería una bombilla, ¿sí? Aquí la podemos ver, la bombilla que parte de alguna forma el cuadro en dos. O sea, allí hay una fragmentación del cuadro, ¿cierto? Seguido de esto, estas luces que aparecen aquí, va a estar la otra parte, ¿cierto?, que es la rotura del espacio. Yo les decía, aquí se fragmenta el cuadro a otro espacio, que es este. Esta mujer de acá y esta carita que sale acá, están mirando esa luz y esa lámpara. Y un poco en un estado un poco zombie, ¿cierto?, en el que están mirando sin que nadie les diga, simplemente siguen la luz, ¿sí? Y la última parte, que ya sería la mujer en llamas, que lo pueden ver en el lado derecho, perdón, en este lado derecho. Voy a volver un momento para que lo podamos ver aquí. Sería la mujer en llamas. Entonces, fíjense que en esta obra hay una horizontalidad. Sin embargo, teniendo en cuenta la estructura piramidal que tenemos, existe una horizontalidad, una composición que se estructura a partir de un esqueleto que indica ideas centrales de la obra, ¿sí? Ideas centrales, ¿en qué sentido? En que la obra nos muestra el contraste, ¿sí?, la división, ¿sí?, un contraste de ideas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la obra nos está indicando como una nueva época que viene, la guerra. La guerra ahora es distinta, la guerra ahora viene con aviones, la guerra ahora viene con explosiones, con llamas, ¿sí? Es una guerra industrial, una guerra producida, ¿sí?, de manera industrial. Y eso no existía antes, ¿ok? Entonces, es lo importante entender en este cuadro. Esta pequeña lámpara portátil más el bombillo nos está indicando que se cambia a una era distinta y a una era industrial, en donde la guerra va a ser distinta también y en donde la población civil va a sufrir. No son solamente, digamos, los ejércitos que van y pelean entre sí. En este caso ya estamos implicados todos en esta guerra. Y es lo que se viene para Europa, finalmente, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, aquí ya podemos ver, digamos, la composición del cuadro y aquí mirar todo lo que tiene que ver con la composición. Si se fijan, hay una concentración hacia el centro, ¿cierto?, donde se concentran las dos luces. Pero también hay una horizontalidad y lo podemos ver en este dibujo que tienen acá abajo. ¿Ven? Se divide en 4 partes. Esta primera que ya les mostré, la segunda donde está el caballo, la tercera, ¿cierto?, donde están estos seres que siguen esa luz, y la cuarta donde hay una de las víctimas, digamos, más, que se nota como con mayor sufrimiento, ¿cierto? Entonces miren que aquí en esta parte que les muestro se refleja la bombilla, que es la que hace o provoca la rotura del espacio en la obra. ¿Qué podemos entender allí con esto? Ahí ya podemos interpretar, ¿cierto? Vimos toda la obra, vemos qué hay dentro de la obra, qué personajes hay, quiénes están sufriendo. Entonces ahora vayámonos a interpretar. ¿Qué tiene la interpretación? La interpretación explica en qué sentido
La obra del autor permite entender las innovaciones de su época, ¿cierto? Y muestra las intenciones del artista. ¿Cuáles son los elementos estilísticos o influencias del autor? ¿Qué debate pudo generar? Y se explica el significado político, religioso o simbólico de la obra. Entonces aquí tiene, digamos, un mayor peso y digamos, este nivel de lectura nos exige ya un nivel de conocimiento del arte mucho más avanzado. Pero podemos hacer un poquito, ¿cierto? Porque la idea es como tener esas herramientas. Entonces, en la interpretación podemos encontrar diferentes elementos de análisis. ¿Por qué? La obra está hecha por contraste. Empecemos simplemente por los colores. No es una obra en blanco y negro, porque mucha gente, digamos que lo primero que lee es eso. ¿Es una obra en blanco y negro? No, graso error. Es una obra en diferentes tonalidades de grises, ¿sí? Blancos y negros, ¿sí? Entonces, no es una obra en blanco y negro. Tenemos que entender eso, porque precisamente por eso fue hecha así y con esa intención fue hecha, con manejar la paleta de los colores grises y con esos colores grises mostrar la agonía de la guerra y el sufrimiento, ¿sí? Un poco dramatizar un poco más, no con el color, porque hubiera podido hacerlo de colores, con el rojo, con la sangre, no. Él prefirió hacer el espacio muy distinto, ¿sí? Segundo, la centralidad. ¿La centralidad en qué consiste? En que vemos que no hay una perspectiva. Aquí Picasso nos quita la noción de perspectiva que viene del Renacimiento, ¿cierto? Donde tenemos diferentes planos y vemos hacia el fondo, digamos, un paisaje, un primer plano, un segundo plano, la idea de que el cuadro es una ventana, ¿no? Eso se pierde completamente y estamos ya en otro nivel horizontal que nos da una centralidad de la obra y nos muestra cuatro momentos en un, o sea, de alguna forma, sin ninguna otra dimensión que lo más plano posible. Pero ¿dónde están las dimensiones de Picasso? Las dimensiones de Picasso están voy a volverme un poquito, están en, por ejemplo, cómo propone sus personajes y cómo los expone. Por ejemplo, este toro que tiene un perfil y aquí tiene otro perfil, ¿sí? Él nos muestra la figura en movimiento, él nos muestra la figura en expresión, ¿sí? Entonces ahí están sus planos, ¿sí? O su perspectiva. Es que nosotros mismos, como espectadores, tenemos que encontrar el lado que nos está mostrando, porque nos muestra varios lados a la vez de un mismo personaje. Bueno. La expresividad. Y aquí me parece muy claro porque digamos que con la expresividad es cuando les muestro que él desfigura los personajes, ¿sí? Hay una intencionalidad de desfigurar, de alargar, de cambiar las proporciones. ¿Para qué? Para aportar la expresividad a las obras. Por ejemplo, las lenguas afiladas, los dientes de los personajes como sierras, ¿sí? Las firmezas en la mano, por ejemplo, para coger algunos de los objetos, los gritos que se ven porque él hace una expresión mayor de los ojos y de la apertura de la boca. Y entonces la expresividad es otro, digamos, de los momentos importantes en la interpretación de la obra. Podríamos quedarnos mucho, pero tengo que ir rápido, entonces vamos a hacer otras obras más. Y finalmente, la realidad. Hay una intención de realidad, siendo que es un espacio cerrado que no muestra perspectiva. ¿Y cuál es la parte real de esta obra? Es que nos está mostrando los sentidos, las emociones. Y este es, digamos, una de las partes más importantes de esta obra, es entender la emocionalidad de la obra. Aquí les traigo un pequeño texto, ¿cierto? Picasso creó una imagen que habla del valor universal de la vida y de la muerte, las madres y el poder de la fecundidad, y cómo la antigua luz de la tradición se transforma en otra luz que hace parte de la guerra industrial. Entonces digamos que con este abrebocas un poco podemos entender qué es lo que ocurre con la obra del Guernica. Tenemos allí ya unas herramientas para entender.
Entonces, vámonos a otra obra. No sé si estoy bien de tiempo, Lorena. Sí, Luz Adriana, yo pensaría que podemos ver la siguiente obra y ya al final, pues las preguntas y tenemos un tema también bastante interesante que es con nuestro espacio a la pared. Entonces, Listo. continuemos. Gracias. Bueno, entonces esta obra es una obra importantísima del romanticismo francés. Es una obra de un artista que de alguna forma no se puede meter de lleno en ese movimiento. Digamos que él es más como único, ¿no? En su género. Sin embargo, pues pertenece al movimiento romántico. ¿Qué es lo importante de esta obra? La obra de la libertad guiando al pueblo es una obra de 1830. Es una obra, un gran óleo, ¿sí? De 260 metros por 260 centímetros por 325 centímetros. Está en el Museo del Louvre en París y es una alegoría. Es una importante obra que representa de alguna forma, se ha convertido, y desde esa época se ha convertido como en ese símbolo de la Revolución Francesa. Sin embargo, no es una escena de, digamos, de la toma de la Bastilla que ocurre en 1789. Es una escena y de un momento muy posterior que es en 1830. Sin embargo, es una obra que inmediatamente todos, cuando la vemos, la relacionamos con la Revolución Francesa directamente y de alguna forma con ese 1789. Bueno, cuando vamos y conocemos o investigamos la obra, nos damos cuenta que no es de la Revolución Francesa, sino de otro hecho que ocurrió después y otra revolución que hubo en 1830. Obvio, la época de la Revolución Francesa no es solamente la toma de la Bastilla, son 100 años en el que el país y en el que Francia se reacomoda en una nueva, digamos, en un nuevo orden que va a formar, digamos, ese primer Estado nacional ya hacia finales del siglo XIX. Pero son, digamos, 100 años de revolución en los que se reacomodan los poderes. Esta obra hace parte de esa revolución de 1830. Vemos aquí una mujer que se erige como una alegoría de la libertad, ¿sí? Esta es la libertad que guía a un pueblo que vemos aquí de todos los colores y de todas las clases sociales. Es importantísimo mirar esto porque nos damos cuenta así como es, digamos, el pueblo y cómo es esa sociedad y esa república francesa a partir de ese lema de la igualdad y de la fraternidad, ¿sí? Entonces, aquí les traje, por ejemplo, el contexto de la obra. Entonces, es una obra del 28 de julio de 1830. El pueblo de París levanta barricadas, ¿sí? Digamos que esta es una de las formas más importantes, digamos, en las que el pueblo se defiende de los ataques del ejército y de las tropas, son las barricadas. El rey Carlos X de Francia, en ese momento, suprime el parlamento por decreto y quiere restringir la libertad de prensa. Con estas medidas que quiere tomar ese rey en ese momento, se levanta el pueblo y no están de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces se empiezan los disturbios que se convierten en un levantamiento que desembocó en una revolución en donde todos los ciudadanos enojados pues salieron y de todas las clases sociales. No existió un único cabecilla. Por eso es tan importante en esta obra la alegoría, porque no hay una sola persona ni un líder. El líder es el pueblo en esta obra. Tampoco está representada de una forma abstracta, sino que es una figura alegórica con tintes sensuales y reales. Y ya vamos a ver por qué esa sensualidad que le aporta Delacroix, que no es exactamente una sensualidad, viene de otra cosa, sino que en la época se toma esa obra como sensual y de alguna forma esa obra que es hecha con base en la libertad, en no acabar, digamos, en no acabar con la libertad de prensa, es una obra que
de alguna manera pues es vedada por la sociedad de la época. Eso sería como las circunstancias en las que ocurre o el contexto de la obra. Pero las circunstancias internas de ese cuadro, ¿qué lleva a Delacroix a pintar ese cuadro? En una carta fechada el 18 de octubre de 1830, él escribe una carta a su hermano, en la cual dice: he luchado por la patria. Yo no he luchado por la patria, pero por lo menos pintaré para ella. El cuadro fue comprado por el Estado francés en 1831, pero ante las críticas recibidas, fue devuelto al autor en 1839. Sin embargo, en 1848, el director de los museos nacionales lo reclamó, siendo entregado por el autor el año siguiente. Cuando se instauró el Segundo Imperio, la tela pasó a formar parte de la reserva del Museo del Louvre, hasta que quedó expuesta en 1863, hasta ahora, en este momento, la pueden encontrar en ese mismo museo. Entonces, fíjense que es un cuadro que sufrió, de alguna forma, ese problema, por precisamente esta mujer que aparece aquí. Los pechos de esta mujer al descubierto, el gorro frigio, y de alguna forma, su cuerpo, si ustedes lo observan bien, no es un cuerpo frágil femenino, es un cuerpo corpulento, musculoso. Y de alguna forma, él nos lleva hacia atrás y hacia los antiguos griegos, hacia la estética griega. Es decir, él no quería poner una mujer sensual aquí, pero la sociedad leyó eso como una sensualidad que no era aceptada ni propia de la época. Era simplemente retomar la estética de los griegos. Simplemente eso, como la escultura de Samotracia, que también está en el Louvre, es una escultura también, la Venus de Milo, todas estas mujeres que se ven muy sensuales, precisamente tienen que ver con la fuerza que imprime. Entonces, como esta mujer no era una mujer, sino una libertad, que es una alegoría femenina de la libertad, precisamente por eso él impone esta estética, con lo cual pues es rechazado el cuadro. Bueno, sigamos. Esta obra, cuando la vemos, es una obra que está muy influenciada por su maestro, Theodore Géricault, que es, digamos, uno de los maestros más importantes de esa época, un poquito anterior a Delacroix, pero que él hace un homenaje a su maestro, a Géricault, uno de los pintores que más, digamos, admira a él, y está totalmente influenciado en su composición por esta obra de la Balsa de la Medusa, una gran obra también que se encuentra en el Museo del Louvre y que fue pintada en 1818. Fíjense cómo hay un paralelismo entre las dos obras, ¿sí? Esto representa una escena bíblica, ¿cierto? Este personaje de aquí está como con una tela roja que está batiendo, ¿cierto? Están luchando aquí en este mar. Hay unos muertos, si los ven aquí, y esos muertos de alguna forma se repiten acá, ¿sí? Esta imagen de esta mujer se repite acá, pero ya está con una bandera, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en la escena? Ya, vámonos al segundo nivel de lectura de la obra, que es el análisis. ¿Qué vemos ahí? Vemos personajes de diferentes clases sociales, ¿sí? Vemos una alegoría, vemos unos muertos que están aquí y vemos este personaje que está aquí. Fíjense muy bien que todas nuestras miradas van a un solo punto, la bandera. La estructura a la que responde el cuadro es una estructura que, como lo vemos, piramidal, una composición piramidal. Presenta las coincidencias con la balsa de la Medusa, ¿cierto? Y podemos, digamos, ver, como ya les explicaba ahora, diferentes como
una sensación de perspectiva que está presente en la obra, con los edificios del fondo que ven acá atrás, sería la Notre Dame. Y unos primeros planos y ese plano imponente y principal, que es en donde va a estar la libertad. La línea del horizonte es algo inestable, es como una línea imaginaria entre las cabezas y la multitud. Y las figuras principales se enmarcan dentro de la pirámide. Como pueden ver, hay 3 elementos importantes: la bandera, la camisa de uno de los muertos de la izquierda y la vestimenta del herido, que se alzan frente a la libertad. Los 2 muertos que están aquí cierran ese triángulo, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos personajes. En el cuadro aparecen jóvenes, adultos, clase obrera, burgueses y soldados. Todos están defendiendo la libertad de prensa en ese momento. Esta libertad está identificada con Francia y es representada por esta mujer que empuña, digamos, un fusil y tiene el pecho descubierto. El personaje del sombrero, miremoslo aquí. ¿Quién es este personaje? Vestido obviamente de una manera muy aburguesada para la época. Ese personaje es un autorretrato, es Delacroix, el mismo pintor, ¿sí? Que se pinta dentro, digamos, de la obra, porque también está de acuerdo, de alguna forma, como esa revolución que se hace, él también está de acuerdo con esa revolución y por eso se pinta para dejar un testimonio de que él mismo está de acuerdo con esa revolución. Aunque él no participó en los hechos, ¿sí? Esto es, digamos que es es como para poner su presencia. La figura de la libertad, como ya les había dicho, recuerda, digamos, a la Venus de Milo, a la Victoria alada de Samotracia. Porta 2 símbolos revolucionarios: el gorro frigio, que era el gorro que cargaban los esclavos en Grecia, ¿sí? Libertos, y la bandera tricolor, que ya representa lo que sería la república, ¿no? Esa república. Tenemos a Notre Dame acá, tenemos este niño que hace parte de uno de los personajes más importantes de Víctor Hugo, de la novela de Víctor Hugo. Este niño que nos parece extraño, un niño con pistolas, sí, porque estos eran los niños que luchaban y trabajaban. Para la época la infancia no era vista como la vemos hoy. Para la época de la infancia los niños que pertenecían a las clases sociales más bajas trabajaban en fábricas con sus madres y estaban en las calles. Bueno, ¿qué más les puedo, digamos, como contar de esa obra? La iluminación, por ejemplo. La luz del cuadro es irreal. Ilumina la libertad con la bandera tricolor, una parte del cuerpo del niño que hay a su lado, el moribundo de la chaqueta azul, el muerto del margen inferior izquierdo. Fíjense cómo la luz va haciendo un recorrido, ¿no? Fíjense, aquí. Las manos del hombre del sombrero de copa, y en esto pues mucho tiene que ver ese fusil que está empuñando Delacroix en esta obra, es su pincel. Entonces la luz y el color tienen un objetivo y es potenciar el movimiento de la obra. ¿Cómo son esas pinceladas? Las pinceladas de la obra están hechas con desenvoltura, con ondulación. Hay unos matices y unos colores como el rojo y el azul de la bandera, la vestimenta del herido, la camisa del muerto de la izquierda, se resaltan pues por las tonalidades ocres y grises. Entonces, básicamente, la obra de La libertad guiando al pueblo es una obra en donde podemos ver esa gran obra magna y esa paleta de Delacroix que era tan particular,
en la cual los rojos y los verdes y, digamos, los tonos ocres eran muy, muy marcados. Digamos que esa paleta aquí que nos muestra Delacroix es la paleta que él utiliza en su obra. Es uno de los cuadros más, digamos, importantes del pintor. Entonces yo les pongo aquí un textico que se los quiero leer sobre la interpretación de la obra. Ya les dije que la interpretación tiene que ver ya mucho más allá con lo que vemos. Ya es con el estudio, con la mirada crítica de la obra. El espectador solo tiene dos posibilidades: el unirse a la masa o el ser arrasado por ella. El pueblo es la unión de clases. Se representa al burgués con su sombrero de copa y empuñando el fusil. Al lado un andrajoso y un herido que pide clemencia a Francia. Al fondo aparecen brumas y humos de la batalla que diluyen un barrio francés, bastante realista. A los pies de la libertad, un moribundo la mira fijamente, indicándonos que ha valido la pena morir por ella. La perfecta combinación de tema, movimiento, luz y color, junto a una pincelada suelta que en los planos posteriores, por ejemplo los combatientes detrás de la mujer, recuerdan a Goya, determinan que nos encontramos ante una obra y un autor de una tremenda trascendencia en la pintura. Por otra parte, su maestría en ordenar grandes composiciones, como La muerte de Sardanápalo o la de esta obra, es también evidente. Delacroix, que tuvo una formación neoclásica, reaccionó contra el academicismo y llegó a convertirse en el culminador del romanticismo, del que su amigo Géricault, el que hizo La balsa de la medusa, fue iniciador. Con Delacroix se produce una ruptura con la herencia clásica. De esta manera, el arte empieza a plantearse el ser a toda costa de su propio tiempo. Y en este sentido, digamos, es la parte más romántica, digamos, de la obra. La obra se ha convertido en un ícono universal de la lucha por la libertad. Entonces, aquí ya vimos otra lectura utilizando esos niveles que les mostré, el análisis, la percepción, digamos, de la obra, y también la interpretación de la obra. Les voy a mostrar una última obra que la idea es como no, miramos dos pinturas, ahora miremos una escultura, cómo miramos una escultura, y más una escultura de arte contemporáneo. Esta es una escultura magna, digamos, del artista Louise Bourgeois. Ella es una artista bien, bien importante, una artista que ya estuvo, digamos, casi todo el siglo XX y hasta más o menos creo que el 2000 algo muere, 2010 o algo así. Esta obra vemos una araña gigantesca que se erige en el Museo del Guggenheim en Bilbao, en España. Es una obra imponente, una obra que da miedo, pero que al mismo tiempo da protección. ¿Qué nos preguntamos sobre esta obra? Y aquí ya vienen diferentes conceptos. No vemos en sí la belleza. Es una araña da temor, ¿no? Y en los conceptos de lo bello, digamos, aquí ya empezamos a cambiar esos parámetros. Por eso escogí esta obra, porque es el arte contemporáneo. El arte contemporáneo no está ligado a la belleza. El arte contemporáneo está ligado más a las historias personales, los sentimientos, las emociones, la posguerra, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, todo lo que tiene que ver con las fobias, filias de un artista, la intimidad, ¿cierto? Y no estamos buscando la belleza, estamos buscando provocar emociones. Entonces, el arte contemporáneo va a tener otra lectura. Y el arte contemporáneo, más o menos después de los años 70, digamos que comienza, del siglo pasado, siglo XX, ya empieza, digamos, a tener esa fuerza y ese cambio de discurso que gracias a las vanguardias que se dieron digamos, al comienzo del siglo XX, también tiene, digamos, un lugar y una influencia directamente de esas vanguardias. Esta obra es una obra que es una escultura de 9 metros, está hecha en acero inoxidable, está hecha y mármol y bronce. Pero entonces, ¿qué significa? Y esas son el tipo de obras o esculturas que uno dice, ¿y esto qué es? ¿Por qué está aquí? ¿Qué me quiere decir la artista con eso? Esa escultura se llama Mamá, en francés, Maman. Es una escultura que es una poesía, una oda, un homenaje a su madre. Su madre, o la madre de Louise Bourgeois, era tejedora.
Era una mujer, ella pertenecía a una clase, digamos, de comerciantes que comerciaban con tapices. Y entonces ella siempre vio a su madre tejer, ¿sí? Ella pues la tiene, digamos, en la mente como una tejedora, pero también nos muestra como ese doble sentido, ¿cierto? Entre lo que sería la maternidad. La maternidad es tan amorosa como asfixiante, ¿sí? Y aquí ella nos muestra esa dualidad. Su madre es tan protectora, pero también fue muy dañina para sí misma, ¿sí? Y digamos que el trabajo del artista, ella trata de recuperar las memorias de su infancia y su juventud. Ella, su madre la pierde cuando tiene como 21 años. Y trata de recuperar toda esa parte psicológica que vivió. Su padre engañaba a su madre todo el tiempo. Y todo ese sufrimiento que otorgó su padre a su madre es de alguna forma la obra de Louise Bourgeois. Ella empezó siendo pintora, ella estudió en l'École du Louvre en París, pero su profesor de pintura le dijo, usted no sirve para pintura, usted sirve para escultura. Y desde ahí su trabajo fue eminentemente objetual y escultórico, y también creó muchísimas, digamos, obras de arte que tenían que ver con espacios que ella misma creaba, en la que era lo más importante, la emocionalidad. Reconstruir la emoción, la memoria y los recuerdos de su infancia. Y todo esto se convierte en una obra muy psicológica. Por esto esta obra, cuando la vemos, nos produce un gran impacto. Es una obra de 9 metros, una araña, en donde nos da miedo, pero cuando nos metemos debajo de la araña nos sentimos de alguna forma protegidos, como lo hacen las arañas. Fíjense, hay 7 arañas en diferentes partes del mundo, la Tate Modern en Londres, hay en diferentes lugares, no recuerdo, en Estados Unidos también hay. Esta, digamos, es una de las más importantes y más enigmáticas, la que está en el Museo Guggenheim de Bilbao. Podemos ver, por ejemplo, aquí cómo el mármol son los huevitos que ustedes ven allí, esta parte. Allí es donde tiene los huevitos la araña y los protege como toda mamá, pero también la araña construye para matar a su presa. Entonces muestra un poco esa dualidad. Entonces, bueno, creo que con esto ya sería el fin de la presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si ya paró. ¿Ya? ¿Ya paró? Pues, Adriana, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho en cómo analizar una obra de arte. Nos llevamos esos 3 momentos, esos 3 niveles, la presentación de la obra, el análisis de la obra y la interpretación de la obra. Así que muchísimas gracias. Miraremos de una manera muy diferente de aquí en adelante las obras de arte que nos encontramos en el camino. Queríamos tocar también un tema importante para todos nosotros. Sin embargo, ahí tenemos como una pregunta antes de continuar, y es que en estas obras hemos visto cómo comunican estas obras, dan un mensaje. Definitivamente tenemos que conocer el contexto para entender ese mensaje que nos está entregando el artista. Sí, espera, no te escuché bien, perdón. No, hacíamos un resumen de tener en cuenta los 3 niveles, pero también es que es importante analizar y entender que estas obras comunican, siempre dan un mensaje, por eso debemos conocer el contexto en el que están. Exactamente. Exactamente, es lo más importante, porque creo que uno puede tener mucha información y cuando uno ve una obra tiene, o como cuando uno escucha una pieza musical, uno tiene una primera sensación de lo que ve o lo que escucha, ¿cierto? Pero cuando tenemos un nivel mayor de, por ejemplo, con una pieza musical de escucha, sabemos qué instrumentos hay, qué pieza es, ¿cierto? ¿Qué tipo de obra es? ¿No? Entonces, así mismo con el arte, digamos, pictórico, con el arte, digamos, las artes visuales.
o las artes contemporáneas. Siempre hay algo más que saber de la obra y eso lo enriquece. Y está muy bien y es muy importante ese primer, digamos, sensación que nos provoca los sentidos, pero nos enriquece mucho más con otras. Así es, muchísimas gracias, Luz Adriana, y de aquí en adelante eso es lo que tendremos siempre presente. Tenemos que hablar, por supuesto, de nuestro espacio, La Pared. Usted ya nos ha estado acompañando como la curadora de este espacio cultural y tenemos preparado una exposición bastante interesante para el 18 de diciembre. Bueno, más que una exposición es ya todo un trabajo porque seguimos vinculando diferentes espacios de nuestro club para seguir dándole ese lugar al arte. Sí, yo quería comunicarles a todos los socios que, bueno, hemos trabajado muy duro para lograr que La Pared no sea solamente un corredor, que La Pared se extienda por el club, digamos el concepto del arte y el disfrute del arte, en el cual estamos tratando, digamos ya para el 18 de diciembre, crear un circuito de exposiciones, en los cuales obviamente tendremos el tradicional corredor cultural, en el primero y segundo piso. Recuerden siempre que nuestro corredor no es solo el primer piso, sino también el segundo piso, en el que pueden acceder desde el primer piso y desde la pizzería a la segunda exposición. Siempre tenemos 2 exposiciones cada inauguración. 2 exposiciones que dialogan muchas veces entre sí, otras veces no, artistas distintos, pero por lo general son artistas, digamos, de diferentes generaciones que nos muestran miradas sobre las artes distintas. Vamos a tener para este 18 de diciembre no solamente esos 2 espacios, sino que vamos a inaugurar un nuevo espacio, que es un convenio con el Museo de la Tertulia de Cali. Estamos muy contentos de haberlo logrado y vamos a recibir una partecita de la exposición de María Teresa Negreiros en nuestro club campestre. Vamos a tener la obra de la artista brasileña, que en este momento es la exposición actual del museo. Entonces, el curador Miguel González va a hacer una selección de obras de María Teresa para traer al espacio del Club Campestre. Entonces, ahí tenemos lo que hemos llamado, todavía no tiene ese nombre oficial, que es el tertuliadero. Es decir, la tertulia va a ser una presencia, si se quiere, en este proyecto todo nos sale muy bien, que continúe haciendo exposiciones en el club cada 2-3 meses. Tertulia es un espacio importante en el tema cultural de la ciudad. El significado que tiene traerlo a nuestro espacio, a nuestro club. Sí, es que la tertulia quiere llegar más al sur, porque, y también invitar a los socios a que vayan al oeste, a visitar la sede de la tertulia, a visitar el museo. Ellos, con este convenio, la idea es que los socios puedan tener descuentos en el museo, para las entradas, y podamos hacer un circuito entre las dos partes. Estamos muy contentos de haberlo logrado y bueno, el 18 de diciembre tendrán todos la oportunidad de ver esta obra a partir del 18 de diciembre, este nuevo espacio que cambiará totalmente. Tendremos nuevas, digamos, obras diferentes, digamos, y va a cambiar a un concepto más museográfico. Y en el hotel vamos a tener también una parte de la exposición de Diego Pombo, que Diego Pombo viene al primer piso de La Pared, el artista Diego Pombo, con una exposición que se llama Musicali, que es una reunión o un homenaje a los músicos, y El Jardín Psicotropical, que también es un libro, y que va a exponer diferentes obras de ese jardín en el hotel del club. O sea que tenemos 4 espacios distintos con 4 exposiciones distintas para diciembre hasta el mes de febrero, que podrán disfrutar todos los socios. Esta es una información muy especial. Nos sentimos muy contentos de recibirla porque realmente es buscar esos espacios para el arte, para la cultura. El maestro Diego Pombo es reconocido por todo ese talento, nos está acompañando aquí, además es el creador del Festival Hallazgo, que también ha permitido que Cali se muestre en este tema musical, y para nosotros es un honor poder tener todas esas obras en nuestro espacio. También tendremos una exposición en el segundo piso de la artista franco-colombiana Lorenza Cuyet,
Y pues la idea con ella es hacer una exposición muy bella. Es un arte a partir de las sedimentaciones, es un arte muy especial, distinto. Espero que les guste, con mucha poesía. La exposición se llama Lo que no pasará. Y bueno, invitarlos a todos a que nos acompañen ese día a partir del 18 de diciembre y que puedan visitar nuestras exposiciones. Esa es la invitación con la que queremos finalizar. Luz Adriana, muchísimas gracias. Decirles a todos ustedes que los esperamos, así sea a través de la virtualidad, en todo lo que son las obras que tendremos en el Club Campestre de Cali, conocer un poco más. Ya tenemos esa mirada que hoy nos ha permitido conocer cómo realmente analizar una obra de arte, y qué mejor que hacerlo aquí, en nuestro espacio. Luz Adriana, muchísimas gracias por el tiempo y por todas las enseñanzas. Gracias a la invitación y los invitamos también a todos ustedes a que disfruten de nuestros espacios artísticos. Gracias. Para todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Nos encontramos nuevamente en el lunes de la salud. Que tengan una feliz tarde.